Bueno, pues seguramente este ya va a ser el último vídeo de contenido. Bueno, seguramente no, casi seguro, pero bueno. Os daré 2 semanas para que hagáis las actividades y a lo mejor pongo un vídeo de una cosa así un poco curiosa, interesante, pero bueno. Entonces, pero esto es importante que lo veamos antes ya de dejaros respirar. Mira, hemos estado viendo en este tema de funciones, vimos la continuidad, vimos los límites, vimos lo que es la definición de derivada y vamos a ver un poco cuál fue una de las primeras utilidades que tuvo la derivada, que fueron entre otras para las que casi se inventaron y para las que las íbamos a usar en este curso. Entonces aquí tenéis esta función en rojo, es una parábola, es x al cuadrado, y esta es la derivada que me lo está haciendo el programa solo, ¿vale? Y entonces aquí tenéis un punto. Y si os fijáis, este 1, menos 1,8 que pone aquí en marrón es lo mismo que este, la pendiente, la derivada en el punto A, ¿vale? Si yo voy moviendo el punto, ¿vale? Os fijáis cómo la derivada, acordaros los que llevamos en el segundo trimestre, aquí coloco 1 en el eje horizontal y esta distancia, eso es la pendiente, ¿vale? Acordaros que la derivada en un punto era la pendiente o la tangente del ángulo, ¿vale? Pues venga, vamos a ir viendo qué le pasa en esta curva. Fijaros, en este tramo la pendiente es negativa, es por así decirlo, como va cuesta abajo, la pendiente va mirando hacia la parte negativa. Entonces, cuando las gráficas son decrecientes, en este caso en esta parte a la izquierda del cero, los números negativos, cuando las derivadas, todas las derivadas en esos infinitos puntos que hay son negativas, la función siempre decrece, ¿vale? Aquí, si os fijáis, la pendiente es negativa porque en toda esa parte la función decrece. Y si me voy a la derecha, aquí son positivas, pues entonces ahí la función crece, ¿vale? Para pasar del crecimiento al decrecimiento, para pasar de la parte de pendiente negativa a la parte positiva, tiene que pasar por el número 0, ¿vale? En un punto la pendiente tiene que ser 0. Fijaros, en este caso ahí, eso se dice que es un mínimo, al menos relativo, ¿vale? Luego puede que sea absoluto, no, pero al menos un mínimo relativo. Cuando la pendiente de la recta tangente es 0, ahí vamos a tener un mínimo, un máximo y puede que algunas cosas, pero vamos a tener unos puntos especiales, ¿vale? Luego cuando la pendiente es negativa, mi función decrece. Cuando vale 0, puede ser que ahí tenga un máximo o un mínimo, puede ser, y cuando es positiva, crece. Si la función fuese, en lugar de esta función, acordaros que era cóncava, con los cuernos hacia arriba, tiene el coeficiente de la x positivo. Si ahora yo le cambio y pongo aquí menos x, fijaros qué pasa. Se hace convexa y en ese punto donde es 0 ya no tiene un mínimo sino que tiene un máximo, ¿vale? Ya no tiene un mínimo sino que tiene un máximo. Puede haber funciones evidentemente más complicadas que esa, por ejemplo esta, x a la cuarta menos 5x al cuadrado, ¿vale? Aquí voy a poner un poquito más, esta se ve un poquito mejor. Aquí, si os fijáis, la pendiente en esta parte, vamos a poner esto aquí, es negativa, la función decrece, decrece, decrece. Cuando llega a ese punto, derivada a 0. Ahí, aquí porque lo estoy viendo, pero pensad que a nosotros nos van a dar la expresión analítica y no me van a dar la gráfica. La gráfica la voy a tener yo que terminar pintando con todos los cálculos que hemos estado haciendo en este tercer trimestre. Entonces ahí la pendiente es 0, ¿vale? La derivada en algún punto para alguna x va a ser 0. Aquí es positiva, la función crece. Cuando llega ahí pasa otra cosa. Habrá un máximo, habrá un mínimo, siempre va a pasar. Cuando las derivadas son 0, cuando la pendiente es 0, van a pasar cosas raras. Y aquí 0, otra cosa. Fijaros, aquí sigue siendo negativa, decrece. Cuando llega al 0 pasa alguna cosa y ahí es positiva, la función crece, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. X al cubo. Esta función es demasiado simpática. Fijaros, aquí crece, la derivada es positiva y ahí
es cero, pero eso no es ni un máximo ni un mínimo relativo, ¿vale? Eso es lo que se llama un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte a la izquierda del cero, la función es convexa, y si os fijáis, cuando pasa aquí, pasa a ser cóncava. Luego en el cero, cuando la pendiente cuando la primera derivada o la pendiente de una curva es cero, pasan dos cosas. Una puede ser que sea un máximo o un mínimo, o como en este caso, que haya un punto de inflexión que cambie de cóncava a convexa, etcétera, etcétera. Pues entonces, esto lo vamos a estudiar analíticamente. Fijaros, vamos a estudiar ya las derivadas, ¿vale? En la aplicación que tiene. La aplicación de las derivadas son, fundamentalmente en este curso, son dos. Una, el crecimiento, y otra, los máximos y los mínimos. Y también otra sería la concavidad-convexidad, ¿vale? Concavidad y convexidad. Para esto bueno, ya hemos visto que hay muchas reglas, pero a mí me gusta, en lugar de aprenderme todas las reglas de memoria, pues yo creo que es muy útil tirar en este ejemplo de las parábolas. Nosotros ya sabemos que tenemos dos funciones. Vamos a llamar h de x es igual a x al cuadrado. F de x, vamos a borrarla esta primero. F de x es menos x al cuadrado. Si os acordáis, esto es una parábola, pero por este signo menos que tiene ahí, esto tiene los cuernos hacia abajo y era convexa, ¿vale? Era convexa. Pues vamos a ver esta, que ya yo sé que es convexa, sé que aquí tiene un máximo y sé que en esta parte crece y en esta parte decrece. Pues eso que yo ya sé lo voy a ver con derivadas, ¿vale? Venga, vamos a verlo con derivadas. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada de f de x. La derivada de f de x es, este menos de ahí es un menos 1, no lo puedo quitar. Este 2 baja multiplicando y aquí se queda x elevado a 2 menos 1, por tanto 2 por menos 1 será menos 2 elevado a x, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver ya lo que hemos visto antes con la pendiente. Antes vimos que cuando la pendiente era positiva, la función crecía, y cuando era negativa, la función decrecía. Pues venga, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Pues oye, para estudiar el crecimiento de esta función, pues la función, vamos a empezar por el cuando decrece. La función, el crecimiento, la función puede crecer o decrecer. Pues venga, cuando decrece, pues decrece cuando la pendiente es negativa, ¿vale? Cuando va, por así decirlo, cuesta abajo para acordarnos. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esto, que es la derivada, tengo que decir, pues f de menos x es, ¿cuándo va a ser eso menos que 0? Pues eso va a ser menor que 0 cuando esto, que es la derivada, que la he calculado, cuando esto que hay aquí sea menor que 0, ¿vale? Cuando esto es menor que 0, pues acordaros que cuando pasa ahí dividiendo un signo negativo, le tengo que cambiar el orden, ¿vale? Y esto es lo mismo que cuando x es mayor que 0, ¿vale? Luego, por tanto, yo ya sé que la función crece si x es mayor que 0. Vamos a verlo eso en la gráfica. Perdón, decrece si x decrece. Estoy haciendo la decreciente. Cuando x es mayor que 0, evidentemente, el resultado analítico, el resultado numérico que yo estoy obteniendo concuerda con lo que yo veo en la gráfica, ¿vale? En este caso la estoy viendo, pero normalmente me van a dar gráficas que no las vea, que las voy a ver al final. Vamos a ver cuándo crece. Pues ya hemos dicho que la función crece, por así decirlo, cuando la pendiente, ya lo vimos aquí, la función crece cuando la pendiente está cuesta arriba, ¿vale? Que será positiva, en ese caso es positiva. Pues venga, crece cuando la derivada es mayor que 0. Por tanto, tiene que ser que mi derivada, que era 2x, eso sea mayor que 0. Esto es mayor que 0, pues pasa lo mismo.
cuando x es este menos 2 pasa aquí dividiendo, pero al signo de orden le tengo que cambiar el sentido. Por tanto, esto será cuando x es menor que 0, ¿vale? Luego ya sé que la función crece cuando la x es mayor que 0 y crece, perdón, cuando la x es menor que 0. Evidentemente, aquí concuerda con mi dibujo. Aquí la función crece y aquí decrece, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque aquí parece un poco más sencillo, pero más adelante hay que hacer segunda derivada, hay que hacer más cosas y la memoria empieza a acumularse muchas cosas y me lío. Pero si cojo estas dos sencillas funciones, la parábola cóncava y la convexa, pues a partir de ella siempre me voy a acordar de los signos de cuando crece, cuando decrece y lo que vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos sirve la primera derivada? Ya hemos visto en este caso el crecimiento, pues vamos a ver lo máximo lo mismo. Cuando la derivada, es decir, cuando la pendiente es horizontal, si hay un máximo o un mínimo, entonces en ese punto la derivada es de cero. No siempre tiene por qué. Ya hemos visto que en la que es al cubo, en la cúbica tenía esta forma y ahí en ese punto no había ni un máximo ni un mínimo, ¿vale? Había lo que se llamaba un punto de inflexión. Eso lo vamos a ir a ver poco a poco. Pues venga, vamos a ver ahora la siguiente cosa que sería ya hemos visto aquí el crecimiento y ahora vamos a ver los máximo y mínimo. Pero también se llaman extremos de la función, ¿vale? Extremos, pues venga, vamos a seguir usando esta. Ya hemos dicho que cuando la derivada es igual a 0, eso puede que sea un máximo o que sea un mínimo o que no sea ninguna de las dos cosas, que sea un punto de inflexión o que sea otra cosa rara. Vale, pues entonces yo igualo mi derivada, ya sé que mi derivada vale menos 2x, lo igualo a 0, resuelvo esta ecuación. Cuando x es igual a 0, si hay un máximo o un mínimo va a ser en x igual a 0. Aquí lo estoy viendo, pero no siempre lo voy a ver. Entonces, ¿cómo sé yo si mi derivada, o sea, si mi función en x igual a 0 tiene un máximo o un mínimo? Pues fijaros, lo que voy a hacer es calcular la segunda derivada, ¿vale? ¿Cuál es la segunda derivada de mi función? La segunda derivada, si f de x era menos 2x, la derivada de esto, si yo esto lo vuelvo a derivar, será menos 2, ¿vale? Pues entonces, si la segunda derivada es negativa, es menor que 0, que significa negativa, menor que 0. El igual no está aquí, ¿eh? Menor que 0. Entonces es un máximo, ¿vale? Por tanto, en el punto 0, x igual a 0, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x cuando la x vale 0? Pues 0 al cuadrado, perdón, menos 0 al cuadrado, 0, ¿vale? Luego en el punto 0, 0 hay un máximo de la función. Dibujando esta función de la x al cuadrado, la menos x al cuadrado y la x al cuadrado, como yo sé cómo son, no se me va a olvidar si el signo de la segunda derivada es negativo, es positivo, etcétera, etcétera. Entonces con esta reglilla es la forma más fácil de que no se nos olvide. Vamos a ver la otra. Luego ya sabemos que si la derivada se anula y la segunda derivada es negativa, entonces tengo un máximo. Mirad, la siguiente cosa ya hemos visto el crecimiento, hemos visto los máximos, los mínimos y ahora vamos a ver la concavidad y la convexidad. Vale, pues venga, para ver si es cóncava o convexa vamos a tirar de los mismos ejemplos. Bueno, esto voy a copiar esto, me va a servir para luego. El primer caso que vimos, la menos x al cuadrado,
esa función era f de x igual a menos x al cuadrado, yo cuando calculaba, acordaros ya, la segunda derivada de eso, me había salido que era menos 2, ¿vale? Pues fijaros, esta función como es convexa, ¿vale? Luego, si la segunda derivada de la función es negativa, la función es convexa, ¿vale? Bueno, lo voy a poner aquí, esto era la... esto es punto 3, esto es la concavidad y convexidad, ¿vale? Y vamos a hacer la otra. La función f de x igual a x al cuadrado. Aquí hay un signo más, un 1 positivo que no se pone. Venga, si yo calculo la segunda derivada de esto, acordaros, la primera era 2x y esto lo vuelvo a derivar para tener la segunda. La segunda derivada es 2, que 2 es mayor que 0, es positivo, ¿vale? Luego, ya esto, yo sé que esta x al cuadrado es cóncava y que su segunda derivada es muy facilona ver que es positiva, que vale 2. Es muy facilona, ahora a lo mejor me decís, pues no es tan fácil, pero cuando hagáis unos pocos os acostumbraréis, la veréis muy sencilla. Entonces, la regla es que si la segunda derivada de una función es positiva, entonces es cóncava, ¿vale? Acordaros, cóncava con cuernos, con los cuernos hacia arriba, ¿vale? Y entonces estas suelen ser las reglillas que vienen en los libros. Si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava, y si la primera derivada es, como en este caso, negativa, entonces es convexa. Y en lugar de, yo creo que es más fácil acordaros de si es negativa, si es positiva, como era, que os dibujéis estas dos funciones que son muy sencillitas, la x al cuadrado y la menos x al cuadrado, y en base a esa, pues desarrolláis la regla mnemotécnica para saber cuándo era cóncava convexa, cuándo tenía el máximo, si era un mínimo, etcétera, etcétera, ¿vale?